proceso de adopción en sí es bastante corto, por así decirlo, pero la fase judicial, que es lo que más demora, estamos en un promedio hablando de 3 a 5 años puede ser. Es bastante tiempo, ¿sí? Hay casos excepcionales que puede ser un poco menos, pero realmente, como te digo, es la excepción. Entre los requisitos para poder adoptar, las personas interesadas deben ser mayores de 25 años, acudir a una entrevista preliminar con el equipo técnico del MIES con el fin de conocer cuáles son sus motivaciones. Luego, asistir a talleres que tienen una duración de 32 horas. Y a los 4 meses me llamaron a mi oficina y me dicen: Patricia, te llamamos de esta organización, tu hija nació. Yo casi me desmayo. Empecé a gritar ahí en mi oficina y todos mis compañeros gritaban. Es algo que siempre ha estado presente en mi vida, es algo de lo que siempre hemos hablado, no ha sido un tabú, no ha sido... no me enteré al cumplir 18 años, no me enteré por alguien ajeno, siempre fue mi mamá. Miércoles 11 de febrero, sean todos bienvenidos a un programa más de Al Mediodía. Qué bueno que nos acompañen, parece que algo ha salido el sol ya en la capital, pero lo más probable es que siga lloviendo. Así es, así que estamos en pleno invierno. Usted tome las precauciones, amiga y amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque usted es el protagonista principal de este espacio. Y la recomendación que le hacemos en estos días de lluvia: baje la velocidad para evitar accidentes de tránsito y, por supuesto, cuídese de la salud, ¿no? Por supuesto, por favor, use chompa, abrigado, siempre paraguas por si las moscas, aunque aquí sabemos que en esta temporada lo más probable, hay 99% de posibilidades que en algún momento del día, Vanessa, llueva. Y ya le anticipamos desde este momento que la próxima semana estaremos hablando del impacto de la estación invernal, de esta estación lluviosa en nuestro territorio nacional. Ya hay algunas provincias que están afectadas, así que estaremos hablando de eso y de qué puede hacer usted, ciudadano común, para colaborar ante los efectos de esta temporada. Y es que para eso estamos aquí, para que ustedes a la hora que nos ven puedan entender qué es lo que está pasando dentro del país y también fuera en algunos programas. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de la adopción, un fantástico tema que seguro ustedes quieren saber más. Y vamos a conocer sobre el proceso, qué tan largo es, qué requisitos se necesitan. Yo tengo algunos datos que me gustaría mencionarte, Arturo, y también a la gente que se encuentra en caso. Aproximadamente hay entre 400 y 450 solicitudes, pero hay un proceso bastante riguroso para calificar a los postulantes, en este caso padres de familia, si son idóneos o no para continuar con el proceso de adopción. Hay algunas cosas que se deben cumplir y eso es lo que queremos mostrarle a usted. Por supuesto que sí, tendremos como siempre a expertos que nos sabrán responder muchísimas preguntas, no solo nuestras, sino suyas también. Abriremos en un momento más las líneas telefónicas. Por lo pronto, ¿qué tal si vamos entrando ya de lleno al tema? Y lo dice la Constitución y en general los derechos humanos. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer, a desarrollarse dentro de una familia, en el núcleo más importante de la sociedad, pero lamentablemente no todos han tenido la oportunidad de que pase eso. Así es, en todo caso, los números son alentadores. Han ido creciendo las adopciones, también los procesos han sido más ágiles. 170 niños fueron adoptados en el 2016. ¿Te parece si comenzamos con eso, viendo un poco de generalidades del proceso de adopción en nuestro país? Claro que sí, entendamos mejor. Bienvenidas, bienvenidos. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer dentro de una familia, y para aquellos que no tuvieron la suerte de crecer dentro de una, la adopción es una oportunidad para ellos. En el Ecuador, durante el año 2015 se realizaron 151 adopciones y en el año 2016 108, según datos de la Dirección de Adopciones y Esclarecimiento Legal del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero, ¿quiénes pueden adoptar? Pueden adoptar personas solas o parejas que estén legalmente casadas por más de 3 años o en unión de hecho legalmente reconocida por más de 3 años. Es importante aquí aclarar que en el caso de la unión
esta debe estar legalmente reconocida. Entre los requisitos para poder adoptar, las personas interesadas deben ser mayores de 25 años, acudir a una entrevista preliminar con el equipo técnico del MIES con el fin de conocer cuáles son sus motivaciones. Luego, asistir a talleres que tienen una duración de 32 horas, donde se orientan a los padres adoptivos sobre la fase administrativa y judicial de la adopción. Una vez que aprueban el proceso de capacitación, se realiza el estudio de hogar, que es un proceso técnico en donde se realizan entrevistas individuales y de pareja en el área social y psicológica. Se aplican test psicológicos que han sido validados, digamos, con estándares internacionales, son test que tienen baremos nacionales, y en ese contexto se realiza una visita domiciliaria, se conversa con el contexto familiar y con todos esos parámetros se procede a calificar idóneas o no a las familias para adoptar en el Ecuador. Una vez que los postulantes son declarados idóneos, el proceso de adopción puede durar meses. En principio son 90 días que pueden alargarse hasta, digamos, 180 días o máximo un año, dependiendo de las condiciones y características de cada familia. En el caso de extranjeros, sí pueden adoptar un niño del Ecuador. Deben hacerlo a través de una entidad de adopción internacional que haya suscrito un convenio con el MIES. Y una vez que ellos cumplen con todos los requisitos y a su vez vengan estos expedientes con toda la información debidamente traducida y apostillada, ingresa acá al Ecuador. Nosotros revisamos si es que está completa el expediente, si es que está completo el estudio de hogar, se valida esa idoneidad y ese expediente ingresa al Comité de Asignación Familiar para la posible asignación de un niño o niña del programa prioritario para la adopción. Recuerde que los trámites de adopción son gratuitos. Este se realiza en las unidades técnicas de adopciones. Para más información, usted puede acercarse a las direcciones provinciales del MIES. 12 de la tarde con 7 minutos, tenemos una hora entera para que hablemos de este tema de las adopciones en el Ecuador. ¿Cuál es el proceso? Como ya vimos en la nota de nuestra compañera, es el Ministerio de Inclusión Económica y Social el encargado pues de agilitar los trámites y de encargarse en general de asignar a estos niños, niñas y adolescentes un hogar en territorio ecuatoriano. Nos acompañan para hablar sobre este tema dos expertos como siempre de altísimo nivel con quienes vamos a despejar muchísimas dudas. Por un lado, Guido Mosquera, subsecretario de Protección Especial del MIES, gracias por acompañarnos, y también está la psicóloga clínica doctora Maribel Ceballos, porque es importante también hablar de esta arista, ¿no? Cómo se prepara la familia y cómo acoger de excelente manera pues a los niños y niñas que van a venir a nuestro nuevo hogar a formar parte de él. Pero antes, Arturo, es importante abrir el contacto telefónico. Por supuesto que sí, y es que estamos aquí para ustedes, como siempre decimos, los invitados más importantes. Los teléfonos ya abiertas las líneas 3970-822, 3970-813. Cualquier duda, estamos aquí para despejarla. ¿Qué tal si empezamos entonces el diálogo con Guido, si es tan amable? Una de las preguntas que me he hecho desde hace algún tiempo y desde que empezamos a investigar para el programa es que desde el año pasado, sobre todo el año pasado hacia atrás, los trámites para poder adoptar llegaban a ser, más que la adopción en sí, engorrosos, pero antes de eso había temas judiciales que se demoraban de 3 a 4 años. ¿Eso sigue siendo así? A ver, primero, buenas tardes con todos. Gracias por este espacio. Es muy importante poder hablar de esta temática porque la ciudadanía tiene que entender muy bien qué implica un proceso de adopción. Pero antes de eso, yo quisiese hacer alguna precisión, ¿no? Como nos manda el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, para nosotros es prioritario, más allá de la adopción, iniciar un proceso de reinserción familiar en los casos de los niños que nosotros tenemos en nuestras casas de acogida. Nosotros tenemos alrededor de 80 casas de acogida, 10 de administración directa, 42 que financiamos a través de cooperantes, y tenemos una población de aproximadamente 2.400 niños, niñas y adolescentes en nuestras casas de acogida. ¿En qué situación llegaron ellos a las casas de acogida? Pueden llegar, básicamente llegan a nuestras casas de acogida a través de la orden de un juez de la familia, de la mujer y de niñez y adolescencia, pero obedece a que ese niño, niña, adolescente ha sido privado de su medio familiar por algún motivo, ¿no?
entran a nuestras casas de acogida porque han sido vulnerados en sus derechos. La gran mayoría de casos obedecen a maltrato o negligencia al interior de la familia, lo cual no garantiza el derecho de esos niños constitucionales. Son niños, estamos hablando niños y solamente adolescentes, de niños y hasta adolescentes 17, hasta los 11 meses. años. Sí, Ya. sí. Entonces, esos casos son remitidos ante el juez y el juez ordena que ese niño o esa niña sea incluido dentro de nuestras casas de acogida. También tenemos casos en los cuales estos niños o estos grupos han sido sometidos a algún tipo de abuso, ¿no? Abuso sexual, explotación laboral, donde el juez también determina que salga de ese ambiente donde están siendo vulnerados sus derechos y lo ubiquemos en una casa de acogida, digamos, oficial del MIES. Ahí los esfuerzos entonces son por propender a la reinserción familiar. Entonces, estos casos, todos estos casos, la gran mayoría de casos, tienen un referente familiar. Entonces, el código nos obliga a que agotemos todos los esfuerzos para que esos niños puedan ser reinsertados en su familia nuclear o en su familia ampliada, previo a un análisis de las condiciones de esas familias, en la medida en que garanticen los derechos de los niños. Entonces, nuestra principal prioridad al tener niños en nuestras casas de acogida es gestionar la reinserción de estos casos a sus medios familiares. ¿Qué porcentaje de estos casos se llega a culminar con éxito hablando de la reinserción? Mira, contabilizando el año pasado, nosotros tuvimos el año pasado un récord de alrededor de 1.008 casos de procesos de reinserción exitosos, ¿no? Entonces, ¿De cuántos? De una población del año anterior estimada en 2.400 niños. Un poquito menos, ¿no?, de la mitad, es decir, un 40%. Sí, entonces lo que pasa es que la salida y entrada de niños y adolescentes en nuestras casas es muy dinámico, ¿no? Así como van saliendo, también van entrando. Entonces, ahora, ¿hay un proceso de seguimiento, de acompañamiento posterior por parte del MIES en estos casos de reinserción? Exactamente, nosotros hacemos un seguimiento a estos casos de reinserción por alrededor de 6 meses, ¿no? De forma tal de que garanticemos que la evaluación que se hizo a la familia que ahora se va a ser responsable de estos niños cumplan con los requisitos y garanticen los derechos. Entonces, voy al punto de que nosotros priorizamos la reinserción de los niños en su medio familiar, familia nuclear o familia ampliada, tíos, hermanos, etc. Y si eso ya no es posible, si la familia ampliada, la familia nuclear no garantiza esos derechos, optamos por iniciar un proceso de declaratoria de adoptabilidad de estos niños. ¿Cuánto dura ese trámite y el niño que está ya en el trámite, valga la redundancia, ya puede formar parte de los niños que van a buscar una familia? A ver, de acuerdo al proceso que implica la reinserción y digamos, si el proceso de reinserción no fue exitoso, iniciamos el proceso. Entonces, los tiempos están supeditados a ese proceso de trabajo con las familias, ¿no, verdad? Entonces, en algunos casos es rápido, 3 meses, en otros casos puede durar más de un año. Todo depende de la respuesta y de las garantías que nos den las familias ampliadas para poder asumir la responsabilidad y la patria potestad de estos niños. Hablemos entonces también con Maribel, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué padres de familia son los que optan por la adopción? Y no necesariamente me refiero a los padres que han tratado de concebir y no lo han podido hacer. Más o menos de la experiencia que usted tiene, ¿conoce tal vez algún caso de estos padres que han optado por darle la oportunidad a un niño de tener una familia? Claro que sí. Bueno, la mayor parte de los que deciden adoptar sí son personas que han tenido alguna dificultad para concebir, tienen algún problema médico de infertilidad, pero también están, por ejemplo, familiares en estos casos que nos mencionaba, donde ha habido abuso, donde ha habido alguna dificultad familiar. A veces un familiar decide hacerse cargo y también hay personas que tienen este deseo de adoptar incluso cuando tienen sus hijos biológicos. Claro, eso también pasa. Y aquí la recomendación también, según los expertos, para que sea más fácil o la reinserción o la adopción como tal, ¿cuáles son las edades más recomendadas? Una vez que sabemos que pueden tardarse alrededor de 1 o 2 años en los trámites. Bueno, eso realmente va a depender de la edad que tenga el niño. No hay una edad óptima. Mientras más temprano, obviamente, se inserta el niño en la familia, va a ser más fácil la adaptación, pero dependiendo de cada caso, a veces son adolescentes, a veces son bebés, y cada uno va a tener su propio proceso de hacerse parte de esa nueva familia.
y es una adaptación mutua entre los padres y el niño o adolescente. Estaba revisando también, como decía Arturo, la preparación del programa y entiendo que hay muchas solicitudes de padres que ya llegan con imaginarios, ¿no? O con estereotipos. Sí. Yo quiero un niño de máximo 1 año, de máximo 2 años, que sea blanco, que sea rubio, que tenga todo lo cual, se escuchan muchas cosas, pero lamentablemente los grupos que están más expuestos en esta situación de vulnerabilidad, que están en casas de acogida, son niños que pertenecen a grupos de sectores indígenas, afrodescendientes. Entonces, desde ahí ya hay un problema para los niños que se consideran de difícil de adopción. Y usted me dirá si estoy en lo correcto. El 52% de chicos en instituciones supera los 8 años, integra un grupo de más de 3 hermanos o tiene una discapacidad, y eso ya hace que tal vez no sean queridos, no sé, o por las familias que están solicitando. Sí, así es. Volviendo a la pregunta que nos hizo Arturo en los tiempos, hay una fase administrativa y hay una fase judicial en todo este tema de la adopción. La fase administrativa está bajo responsabilidad del MIES y la fase judicial de la función judicial. Claro. La fase administrativa, nosotros tenemos dos caminos. El uno, que hace referencia a la declaratoria de idoneidad de las familias, que es un proceso que nos dura en promedio unos 3 meses. Esos tiempos están supeditados a las que las familias o la persona solicitante entregue toda la documentación en regla que determina la ley, y la fase ya de declaratoria de adoptabilidad de los niños. Entonces, esa declaratoria de adoptabilidad de los niños es cuando definitivamente no tenemos ningún referente familiar o los que existen no garantizan derechos. Entonces, iniciamos el proceso de declaratoria de adoptabilidad que lo emite un juez. Un juez, para que pueda emitir una declaratoria de adoptabilidad, necesita todo el expediente del análisis del estatus, de la condición legal del niño y la condición social también. La fase que más dura, es decir, el tiempo. Es una fase que dura alrededor, desde el inicio del proceso de declaratoria de adoptabilidad, dura aproximadamente unos 6 meses. Más de 6 meses. Eso podemos decir que el promedio puede ser 1 año, más o menos. Sí, lo que pasa es que los tiempos están supeditados, en cambio, a lo que la familia solicitante determine como el perfil del niño o de la niña que requiere. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo en mi perfil que yo necesito un niño mestizo, sano, de menos de 1 año, las probabilidades que yo tengo de poder encontrar ese perfil para poder hacer son menores. Esa era la siguiente pregunta, ¿hasta dónde podemos elegir? Pero antes, ¿qué le parece si le damos la bienvenida a nuestra primera llamada? Quien nos llama desde aquí, desde Quito. Le damos la bienvenida a José. Hola José, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Felicitándoles por el programa. Tengo una inquietud muy grande. Yo tengo pues una niña en adopción que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Cuando volvimos para nuevamente aplicar, nos indicaron que podía ser asignación de un niño afrodescendiente. Nosotros somos familia mestiza. Entonces yo vi que eso puede conllevar a un problema de índole psicológico por esa persona, porque el entorno es demasiado agresivo en nuestra sociedad. Entonces yo pienso que eso hay que tomar en cuenta. Me pareció que es una situación que puede afectar muchísimo la vida futura, tanto de la familia y fundamentalmente de ese niño o niña. Muchas veces se puede hacer al respecto si es que se revisa un poquito mejor la parte de raza, pues, básicamente, si es que cabe el término, para que el niño no tenga dificultades en su vida futura, porque sabemos que en nivel institucional, en escuelitas, etcétera, hay mucha agresión. Cuando ven que un muchachito no tiene semejanza, ni siquiera básica semejanza con sus padres, empieza la agresión. Eso básicamente. José, muchas gracias. José, le agradecemos muchísimo por lo que nos ha contado, y este es un tema netamente psicológico. ¿Cómo se maneja, doctora? ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, es importante en ese caso brindar recursos al niño, que la mayoría de veces no tiene semejanza física con sus padres adoptivos, y que este niño pueda incluso él mismo aclarar primero en el hogar muchas de sus dudas, practicar incluso diálogos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si te preguntan cuál es tu verdadera mamá? Y el niño puede decir, bueno, mi verdadera mamá está en la casa, es la que me ha cuidado, la que me ha criado, y también tengo otra mamá de la cual nací. Hay un lindo lema que dice, no son hijos de vientre, pero son hijos del corazón. Así es. Ese es fantástico porque más o menos resume lo que significa. Ahora, la cotidianidad no es sencilla, de ninguna manera. Sabemos que hay edades complicadas, unas más que otras. ¿Cómo manejamos el día a día, la cotidianidad? Creo que es importante también educar al entorno con respecto a esto, porque sí, podemos decir, van a victimizarle, pero
no podemos perpetuar eso, ¿sí? Y muchas veces los padres no eligen al niño que van a adoptar y el niño tampoco eligió a sus padres, pero es la familia del corazón, como tú decías. Es un deseo muy grande que lleva a los padres a sostener todo un proceso que no es fácil, de primero a veces aceptar la infertilidad, por ejemplo, de pasar por tratamientos infructuosos, luego pasar por los trámites de la adopción en sí. Entonces, creo que se puede sortear otro tipo de dificultades cuando hay lo principal, que es ese amor de familia. Bueno, tenemos otra llamada en este momento. Me quedan también algunas dudas, pero creo que hay que darle también voz a la gente que se encuentra en casa. Lucía nos está llamando en este momento. Muchísimas gracias. Estamos escuchándole. Buenas tardes, felicitándoles por el programa. Siempre los escucho. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un familiar mío que es soltera. Ella no tiene ni compromiso con nadie. Y ella necesita, no pudo tener hijos, y necesita ver si es que puede adoptar una persona soltera o un niño. Esa es mi pregunta, por favor. Muchísimas gracias, Lucía. Guido, por favor. Sí, el código la ampara a estos casos. Nosotros tenemos casos de solicitudes de personas y de parejas. En el caso de parejas pueden ser matrimonios civiles o uniones de hecho legalmente reconocidas. Algunos datos también que bajamos del MIES, de pronto si me permite, Guido, de los requisitos: estar domiciliados en Ecuador, ser legalmente capaces, que eso también pues se certifican los exámenes médicos psicológicos que tienen que hacerse, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, ser mayores de 25 años, gozar de salud física y mental. Así que todas las personas que se encuentren bajo estos parámetros y estén interesados, ya lo sabe, pueden acercarse al MIES. Y respecto de la llamada anterior, si me permite, doctora, bajo la premisa de que estamos en una sociedad en la que tal vez hay discriminación, muchos niños se quedarían con las puertas cerradas, porque si no, ¿quién les va a dar la acogida? Entonces, yo creo que también deberíamos seguir el caso de Europa, por ejemplo, donde hay niños de África, sobre todo, que son adoptados, familias blancas que acogen a niños afrodescendientes. Entonces, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Así es. Conozco el caso, por ejemplo, de una pareja suiza que vive acá en el país, que adoptó una diversidad de niños de diferentes etnias y luego tuvo una hija biológica, y es una familia muy bonita en realidad. Pienso que cualquier niño va a preferir tener una familia, no importa si lucen diferentes, no importa incluso a veces la edad. Claro. Eso es fundamental, es preferible 1000 veces pasar por estos problemas que además con acompañamiento psicológico son superables a quedarse solos. Eso debemos de entenderlo. Así es. Y esa es una complejidad que se va a presentar, como en otras familias se van a presentar otras complejidades, ¿no? Y se pueden sortear teniendo los recursos internos. Hay una fase del proceso que a mí me llamó la atención, y era el tema del emparejamiento. Es una fase como de prueba. Emparentamiento. Emparentamiento. Sí. Es una fase como de prueba en la que los padres dicen si se sienten cómodos o no con el niño. ¿Eso es parte del proceso? Cuéntanos un poquito, por favor. Claro, a ver, todo el proceso inicia con un registro y una fecha de cita para hacer una entrevista preliminar a la persona o pareja solicitante. Superada esa entrevista es fundamental porque dura entre 2 o 3 horas, donde se hace una evaluación preliminar con de las características. Sí, está un trabajador social y una psicóloga, donde se evalúa las intenciones que tiene esa persona o esa pareja de adoptar. Entonces es muy importante esa primera entrevista. Luego tiene si continúa el proceso, aplican a un curso de formación de padres adoptivos que consta de 4 módulos de 8 horas cada módulo, 32 horas en total, donde hablamos de los temas legales, sociales y psicológicos que implica el poder asumir la responsabilidad de adoptar un niño. Y luego de eso, obviamente, ahí viene una fase donde entramos a trabajar los temas ya de emparentamiento, es decir, tenemos un niño y si ese niño, digamos, a través del Comité de Asignación Familiar es asignado a determinada familia, la familia inicia un proceso de emparentamiento que consiste en iniciar una serie de visitas a la casa, ¿no? Para empezar a establecer un nexo con la familia que ha sido declarada como asignada al niño, ¿no? Entonces empezamos a hacer un emparentamiento, un enlace entre el niño y la familia, para que luego este proceso dura 15 días. Durante 15 días se hacen estos trabajos y luego de eso inmediatamente el niño ya pasa a vivir ya directamente con la familia
adoptar. Vamos a dar paso a una llamada, sí, Arturo, y quiero dejarle pendiente también, doctora, la pregunta de si después de estos 15 días los padres no quieren tal vez formar el vínculo con el niño, ¿qué pasa con ese niño? Debe ser también muy duro para él sentir el rechazo, pero me lo contestará al volver de la pausa. Démosle paso a la llamada. Y antes de la pausa, sí, le damos la bienvenida a nuestra segunda llamada, Mariela Morante, desde Guayaquil. Bienvenida, Mariela. Hola. Hola. Sí, le estamos escuchando, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por llamarnos y vernos. Le escucha todo el país. Adelante, Mariela, ¿está por ahí? Sí. Por favor, ¿tiene alguna inquietud? Sí, lo que pasa es que quiero saber que cómo yo puedo adoptar un bebé. Ya, ¿alguna otra pregunta quizás un poco más específica? Yo digo que adoptar un bebé. Sí, lo que pasa es que digo, como dicen, que mamá no es la que no es la que lo hace, no es la que lo tiene, no lo engendra, sino que madre es la que lo cría, le da amor, comprensión, ternura, eso yo pienso, ¿no? Mariela, sí, bueno, le recomendamos no cambiar de canal porque estamos hablando justo de eso, es decir, de cuáles son los procesos, cuáles son los procedimientos y qué es lo que necesita alguien para poder ser candidato a adoptar también. Así que le invitamos a seguir con nosotros. Nosotros vamos a dar una pausa también, a nuestra primera pausa, y regresamos enseguida con nuestro segundo bloque y muchísima más información. No se pierda entonces Café TV muy pronto por la pantalla de Ecuador TV para que usted se divierta sanamente en nuestra compañía. Pero tenemos que hablar de lo que estamos mencionando en este programa al mediodía y se trata del proceso de adopciones. Muchísimas llamadas, gracias a todos por sus preguntas y por sus inquietudes. Tenemos dos expertos que nos van a despejar todas ellas. Y en este momento le damos paso a otra llamada. Karina Mantilla nos está llamando. Muchísimas gracias por llamarnos. Cuéntenos cuál es su inquietud. Buenas tardes, felicitándoles por el programa. Gracias. Sí, mire, yo tengo 40 años, estoy casada, ya tengo 3 hijos y quería saber si a pesar de yo tener ya 3 hijos puedo aplicar para la adopción de un cuarto y qué tan importante es la economía del hogar, porque bueno, si bien es cierto, no es que estamos mal, pero tampoco tenemos una solvencia tan grande, pero sí hemos podido mantener a nuestros hijos y nuestro deseo sería poder adoptar un cuarto hijo. Muchísimas gracias, Karina. Guido, ¿qué le podemos decir? Por supuesto, o sea, el tener hijos biológicos no impide a una persona o a una pareja el optar por adoptar a una niña o un niño, ¿no? Simplemente la parte de análisis económico, social y económico es importante porque lo que busca esta fase del proceso es más bien garantizar que al niño que va a ser entregado en adopción se le cubran todas sus necesidades básicas, educación, salud, ¿no? En un espacio físico básico y eso es suficiente para poder calificar. Antes, sí, por favor. Es importantísimo que la gente sepa que evidentemente es un tema importante la economía, pero no es la prioridad. La prioridad es que sea una familia conformada, que tenga algunos requisitos que serían bastante más importantes. ¿Qué debe tener, por ejemplo, doctora, una familia que quiera adoptar? ¿Qué es lo más importante según su criterio? Bueno, principalmente deben tener la madurez, deben estar consolidados como pareja, ya tener algún tiempo, una estabilidad que le puedan brindar al niño, deben educarse en el proceso, en cómo es el traer un nuevo miembro a la familia. Y pienso que es importante esto conectándolo con la pregunta que me hacías hace un momento, porque muchas veces si se da esto de decir, bueno, no nos adaptamos al niño y el niño tiene que volver a una institución, es una revictimización. Claro que Acordémonos que el niño muchas ocasiones fue abandonado o sufrió algún abuso y es nuevamente un rechazo que va a profundizar una herida primaria que ya tiene este niño. Así que antes de entrar al proceso, muy importante, si es que es necesario, hacer terapia, lo que la pareja necesite para estar realmente seguros de entrar en este proceso y poder sostenerlo. Y que asuman este proceso con total seriedad, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que tienen la expectativa de vivir felices, de tener una familia, y creo que con eso no hay que jugar.
Por supuesto que sí, y con ese mensaje también vamos a dar el paso a nuestra siguiente nota. Es de un testimonio de una persona que nos va a contar cómo fue su experiencia, una persona que fue adoptada y que toda su vida lo supo. Veamos qué nos dice y qué experiencia nos puede dejar a nosotros también. Mi nombre es María Claudia Cordobés Aulestia, soy periodista, soy madre de 2 hijos, hombres, el primero tiene 9, el segundo tiene 3. Y vengo de una familia pequeña. Nosotros ya teníamos algunos años de matrimonio, de casados, y habíamos pensado en que, bueno, era ya el momento de empezar a formar una familia, tener hijos. Y obviamente empezamos a intentarlo por los medios naturales y empezamos a tener problemas. Mi mami tenía algo que se llamaba embarazo utópico, entonces tenía mucho riesgo en el tema de quedarse embarazada. Se quedó embarazada 2 veces y la segunda vez fue de mellizos. Un mellizo pasó al útero y el otro se quedó en las trompas, y por el crecimiento del bebé le ocasionó una hemorragia interna donde perdió a los 2 bebés y obviamente le tuvieron que sacar la matriz y ya no pudo tener bebés. Entonces, después de un tiempo, mis papás pensaron en la adopción. Lamentablemente en este punto se vuelve complejo el tema de adopción en la época en que nosotros queríamos, porque las opciones que brindaba el país en sí, con sus oficinas, con sus administraciones de adopción, eran muy complejas de manejar. Amistades de afuera nos ayudaron en otros países, complicado todo, pero en definitiva terminamos haciéndolo en Colombia. Yo estaba trabajando un día X y todavía no estábamos preparados porque habíamos hecho la solicitud 4 meses antes. Y normalmente, o sea, uno pregunta en el centro de adopción cuánto tiempo toma. Y entonces ahí le contestan lo mínimo 9 meses, como cualquier embarazo. Y a los 4 meses me llamaron a mi oficina y me dicen: Patricia, te llamamos de esta organización, tu hija nació. Yo casi me desmayo. Empecé a gritar ahí en mi oficina y todos mis compañeros gritaban. Es algo que siempre ha estado presente en mi vida, es algo de lo que siempre hemos hablado. No ha sido un tabú, no ha sido... no me enteré al cumplir 18 años, no me enteré por alguien ajeno. Desde el primer día en que la tuve en mis brazos, a Claudia e igualmente a Sofía, siempre les hablé de dónde vinieron. Siempre les dije que ellas no eran mis hijas, o sea, biológicas, pero que eran mis hijas de corazón. Si es que uno crece con dudas, crece con resentimientos, a lo largo del camino puede derivar en que no, tú no eres mi papá, no eres quien para decirme qué es lo que tengo y lo que no tengo que hacer, y yo voy a verme una mejor vida. En mi caso no ha sido así. ¿Pero te ha dado curiosidad por conocer quién es? Honestamente, a mí no. Yo creo que si uno siente que le falta algo, si uno no se siente completo, uno busca. Dice, ¿sabes qué? Lo que tengo aquí no me llena, o algo me falta, o me siento incompleta, voy a buscar a mis papás biológicos. Este no ha sido mi caso, mis papás me han dado todo y más de lo que yo pude haber pensado, y no me hace falta. Es una excelente opción. Es realmente el saber que uno puede completar su vida con una criatura que, si bien es cierto no es de uno, pero uno la hace de uno, porque uno le da sus principios, uno le da su educación y uno le da todo el cariño que uno tiene guardado. Es que esto no se hace por caridad, esto tiene que hacerse por amor, por otro tipo de convencimiento. Yo creo que si mis papás no vieron Ecuador como una garantía para esas cosas, afortunadamente encontraron en nuestro país vecino, en Colombia, la oportunidad. Pero aquí tenemos que trabajar en eso, que a ningún niño ni a ninguna familia se les niegue la posibilidad de ser eso, familia. Bueno, en el caso de esta familia tuvieron que irse al país vecino, a Colombia, pues para realizar el proceso de adopción, pero la buena noticia es que en el Ecuador los trámites pues son ahora más ágiles, hay una institucionalidad también que está respaldando de que estos niños encuentren una buena familia y que los padres también encuentren lo que quieren a sus hijos, ¿no? Entonces, le decía también, doctora, el tema de cuándo decirles, o creo que antes de eso, hay que decirles a los niños y niñas que son adoptados, los que todavía no tienen la conciencia de saber pues que estuvieron en una casa de acogida. Así es, bueno, es una decisión muy personal, sin embargo,
pienso que todos los psicólogos lo que recomendamos es sí decirlo. ¿Por qué? Porque así venga un bebé muy tiernito, tiene en su subconsciente la memoria de que estuvo 9 meses con una mamá, que hubo una separación, y muchas veces, aunque no lo sepan conscientemente, durante toda su vida están buscando como atar los cabos, armar el rompecabezas, y algo les dice que falta saber algo de su historia. Los niños tienen derecho a saber, y es mucho mejor para su salud psicológica el saber la verdad. Ahora, ¿a qué edad decirlo? Es importante irlo diciendo progresivamente. Nunca mentir. Muchas veces los papás no saben cómo manejar, pueden asesorarse de un profesional. Lo importante es poquito a poco ir viendo qué puede entender el niño de acuerdo a esa edad. El niño va a ir haciendo preguntas, pero a veces los niños no se sienten seguros de preguntar si es que los papás no les dejan muy claro y muy explícito que ellos pueden hablar de ese tema cuando quieran, que pueden preguntar lo que quieran, y así mientras van creciendo van teniendo una comprensión más compleja del tema. Sí, van a ver... Más o menos, ¿a qué edad empieza esta conciencia en la que puedes empezar a hablar del tema? Sí, bueno, es progresiva, como decía. Si es que se hizo natural desde que era un bebé y él lo sabe, va a seguir continuamente. Obviamente viene la edad también de las preguntas, de los 2 años que los niños preguntan todo. Luego en la adolescencia va a ser una etapa muy importante de cuestionamientos, donde es importante tener la apertura. Si es que el papá no está seguro de cómo contestar algo, o la mamá, puede decirle, sabes, esa pregunta es súper importante, así que, ¿qué te parece si hablamos de eso mañana, primera hora en la mañana? Yo voy a pensarlo un poquito para tener esta conversación. Prepararse. Así es, porque a veces sí, pueden tomarles desprevenidos a los papás y contestar cualquier cosa que más daño puede hacer que ayudar, ¿no? Interesantísimo. Vamos a darle la bienvenida ahora a Cecilia Tapia, quien nos llama desde Loja. Doña Cecilia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Yo les estoy llamando de acá, desde la ciudad de Loja. A nosotros ya nos han declarado padres idóneos. En el momento que a nosotros nos iban a entregar los niños, porque estábamos calificados para 2 niños, nos indicaron que no nos pueden dar los niños. ¿Por qué razón? Porque en mis estudios ginecológicos yo no puedo tener hijos propios. Entonces eso no creo que sea un impedimento. ¿Por qué nos negaron la adopción? Porque ya nos iban a entregar, me mandaron a que mejor tenga yo mis propios hijos, y esa es la razón que me indicaron, que por qué no nos van a entregar los Cecilia, hijos. Cecilia, ¿a través de qué institución usted hizo todo hizo el proceso de adopción? En el MIES de Loja. En el MIES de Loja. Bueno, es una buena pregunta, entonces, ¿qué podemos hacer con Cecilia? Sí, o sea, yo, más bien ahí en este caso en particular, yo le pediría los contactos, que nos deje los contactos del caso por interno para poder analizar. Cecilia, entonces, rapidísimo, perdón por cortarle, pero para que no nos corte, ojalá siga ahí, denos los datos por interno para que le podamos poder analizar el caso, sí, pero las razones que le han dado no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Seguramente ha habido un error allí. Ahora, las razones no tienen nada que ver, pero sí se puede solicitar 2 en un mismo proceso de adopción. Sí, un importante grupo de los niños que tienen declaratoria de adoptabilidad pertenecen a grupos de hermanos. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5 grupos de hermanos que tienen declaratoria de adoptabilidad. Lo que sucede allí es que cuando superan los 8 años y superan más de 3 hermanos, ya entran al grupo de difícil adopción. Entonces, la alternativa para estos casos es justamente propiciar o promover los temas de adopción internacional, donde familias europeas, por dar un ejemplo, sí, digamos, están en capacidad y les interesa poder adoptar a grupos de hermanos mayores a 3. ¿Qué pasa con los niños que no llegan a ser adoptados? Si en los casos en los que no se logra un proceso de adopción exitoso, lo que sucede es que al llegar a la mayoría de edad, para ese entonces ya la casa con el MIES determinan un plan de autonomía, le llamamos, ¿no? Donde ya el adolescente digamos, ya vivirá su vida ahí en la casa, pero tendrá un plan de autonomía a través de carrera universitaria, trabajo, que le permita ya poder hacer su vida. Pero ellos asisten, ellos asisten a educación regular, sí, en las casas, centros de acogida. Sí, están insertos todos en el sistema educativo y están garantizados su atención en salud. 2 preguntas. La una es que hay una cifra que me llamó la atención, y es que el 90% de pedidos, cuando uno puede todavía pedir sexo o etnia, son mujeres.
¿Eso es así? Hay la mayoría Sí. de padres adoptivos prefieren mujeres. Los ecuatorianos prefieren adoptar niñas. Pero es un margen bastante distinto, o sea, es muy grande. Sí. ¿Por qué será? No te sabría decir a ciencia cierta, que pero... puede tener que ver con una concepción de que es más fácil criar niñas que son más educaditas, Más que dóciles, los dicen, niños ¿no? son un poquito más difíciles. Pero es una concepción. Luego hasta que nada cumplan más. 12. No, mentira. Es como que son más apegados a la Pero familia. solamente hasta que cumplan algo 2 o así. 3. Esa es la una. Y la otra, bueno, ¿qué hace? Hay muchísimas casas de acogida que, claro, son independientes. ¿Cuál es la función del MIES con estas casas? ¿Qué hacen? ¿Cómo controlan? Tenemos 24 casas que son gestionadas por entes privados. Y lo que hacemos allí como MIES es, a través de un sistema, gestionar su calificación para poder realizar este tipo de operaciones. Entonces, estas casas de acogida privadas, que no reciben, digamos, recursos del Estado, tienen que entrar en un proceso de calificación y reciben una licencia para poder operar, ¿no? ¿Y cómo se eligen a los niños que van a cada una de las casas de acogida? Es decir, claro, hay unas casas de acogida que tendrán ciertas ventajas o no. ¿Cómo se eligen a los niños para que vayan a una o a otra? A ver, no hay casas diferenciadas. Todas las casas tienen que cumplir una norma técnica. Es decir, todas las casas garantizan, digamos, condiciones básicas para que el niño que entra a la casa esté en un ambiente lo más parecido a una familia. Y un paréntesis allí, o sea, cuando se producen se logran las adopciones y ya son niños que superan los 5 o 6 años y ya tienen memoria, esos niños casi todas las semanas, los fines de semana, regresan a la casa a saludar y a conversar con sus restos de hermanos. Es ¿no? que era su familia, claro. Y ese vínculo se mantiene mucho tiempo, ¿no? Entonces eso es interesante saberlo, ¿no? Porque saben que vienen de allí y ese nexo familiar que crearon dentro de la casa se mantiene por un tiempo. Entonces, volviendo al tema, entonces ahí nosotros cerramos estos casos de atención de solicitudes de adopción. Tenemos una inquietud que llega desde Bahía de Caracas. Narcisa, buenas tardes, gracias por contactarse con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es la siguiente, lo que pasa es que yo con mi esposo deseamos adoptar un niño. Entonces nosotros queremos saber si aquí, hay alguna parte cercana de Bahía de Caracas donde yo pueda hacer esos trámites, o si exactamente aquí en Bahía también se lo puede hacer, si no hay ningún impedimento por lo que yo vivo acá en Bahía y al poder adoptar yo un niño. Gracias, Narcisa. Guido, por favor. Ningún impedimento. Nosotros tenemos 9 oficinas a nivel nacional, son las unidades técnicas de adopciones que están ubicadas en las 9 oficinas zonales del MIES a nivel nacional. En el caso de Bahía de Caracas es la de Puerto Viejo. La de Puerto Viejo, la más cercana. La más cercana. Y en el caso de que opte, por ejemplo, se va a la de Puerto Viejo, ¿el niño que se le asigna es de la misma provincia o puede ser de cualquier parte del territorio nacional? A ver, en el proceso de asignación se prioriza que el niño sea lo más compatible con la condición cultural de la familia solicitante. Pero puede venir de Lago Agrio, puede venir de Macas, depende, ¿no? De dónde haya el perfil, donde el niño esté con el perfil de acuerdo a lo que solicita la familia. Entonces, es indistinto, digamos. Puede venir de cualquier parte del país. Muchas dudas, muchas inquietudes. Todavía tenemos 15 minutos aproximadamente de programa para que usted se contacte con nosotros desde cualquier parte del territorio nacional. Esto es Al Mediodía. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Gracias por acompañarnos y antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre estas casas de hogares que no tienen vínculos necesariamente directos con el MIES o con el Estado. Hemos decidido nosotros ir a visitar una de ellas y una de las grandes falencias que tienen es la de precisamente el financiamiento, porque si bien tienen entidades que les ayudan a sobrevivir, bueno, siempre falta. Así que el mensaje, primero, a ver la nota y segundo, atento para ver en qué se puede ayudar. Le invitamos a escuchar, a sentir. Ahora, a ver. Son algunos de los niños del Hogar para sus Niños, una organización no gubernamental sin fines de lucro que acoge a niños en situación de riesgo. Su labor incondicional es un ejemplo de la buena gestión, una
que va mucho más allá del solo cuidado. Está ligada con la convicción y la solidaridad. El proceso de adopción en sí es bastante corto, por así decirlo, pero la fase judicial, que es lo que más demora, estamos en un promedio hablando de 3 a 5 años puede ser. Es bastante tiempo, ¿sí? Hay casos excepcionales que puede ser un poco menos, pero realmente, como te digo, es la excepción. En este hogar se han dado en adopción casi a 1000 niños a lo largo de su gestión. Las experiencias, nos asegura Tania, son positivas. Su labor no solo ayudó a los niños, nos confiesa además que su labor le cambió a ella. Vengan, colaboren, porque realmente nosotros necesitamos mucho de su apoyo. Son niños ecuatorianos que necesitamos de manos de ecuatorianas y de manos, de todas las manos, que deseen colaborar con nosotros, porque gracias a esas aportaciones de estos proyectos pueden subsistir. Aquí hay espacio para desarrollar distintas actividades. Una de las más importantes, la psicológica. Un seguimiento continuo es indispensable. Adoptar a un niño implica, al igual que tener un niño de familia, del vientre de la madre, implica las mismas condiciones de crianza. No hay diferencias, pero sí es importante que en el transcurso del crecimiento del niño, del ir con el niño y la familia, sí se le diga al niño que ha sido adoptado, pero con una preparación anterior. Por ejemplo, el hecho de decirle al niño, sí, tú tal vez no naciste del vientre de mamá, pero naciste del corazón. El financiamiento para todo no es sencillo. A pesar de que un buen porcentaje es suministrado por una organización extranjera, hay inversión que se debe levantar desde aquí. Sea a través del apadrinamiento general de los niños, de donaciones, de responsabilidad social o cualquier aporte que desee dar una persona o una empresa. Esta es una realidad que en el Ecuador es imprescindible de asumir, el de las adopciones, el de los niños abandonados, el de los más vulnerables, el de los niños que le podrían estar esperando a usted. Viendo la nota me surgió una duda y creo que es válido también porque tal vez a mucha gente en casa se le pasó por la cabeza. Uno puede ir a los centros de acogida, tal vez ver los niños que están ahí, decir, bueno, creé el vínculo con una niñita, con un niño y me gustaría optar por ese niño en particular. ¿Se puede hacer eso o no? No se puede hacer, primero porque el Código Orgánico lo prohíbe, pero otra razón importante es que no podemos establecer vínculos entre una persona solicitante o una pareja y el niño cuando no sabemos en qué condiciones está ni la familia solicitante ni el niño. A lo mejor ese niño tiene un referente familiar y no es sujeto de adopción. Y a lo mejor la familia tiene condiciones psicológicas que necesitan entrar en un tema de atención psicoterapéutica, un proceso de atención psicoterapéutica. Entonces, no podemos fomentar ese tipo de vínculos si no existe todo ese proceso administrativo que habíamos comentado desde el inicio previo, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que las personas o las parejas interesadas en adoptar acudan a las oficinas técnicas del MIES a nivel nacional y allí se les va a dar todo el asesoramiento y el acompañamiento para que puedan calificarse como idóneas. Estaba revisando también la normativa y hay otra prohibición y creo que sería bueno también precisar sobre eso. En el artículo 163 del Código de la Niñez dice se prohíbe la adopción de la criatura que está por nacer. Esa figura no está contemplada en el territorio nacional. No está contemplada porque está por nacer y tiene una madre biológica, ¿no? ¿Y se pueden hacer este tipo de acuerdos entre los padres que quieren tener hijos y tal vez estos que se llaman vientre de alquiler? ¿Esto está parado por la Constitución o no? Siempre en el marco de lo que determina el Código, porque nosotros también tenemos casos donde una hermana hace las veces de madre de su otra hermana y deciden, digamos, que la hermana conciba por ella. En esos casos lo que hacemos o lo que se llama es una adopción por consentimiento. Eso ¿no? Sí se puede. Sí se puede, siempre claro, cuando sean está legalmente cercanos. Cubierto. Sí, o sea, se ha dado muchos casos donde mi hermana hace las veces de la madre de mi esposa y entrega en adopción por consentimiento a ese niño a su hermana. O madres adolescentes que entregan a los padres para que críen el... Esos son por mutuo consentimiento, o sea, por consentimiento, perdón, ¿no? Claro. Por consentimiento. Pero no puede haber dinero de por medio y creo que eso es algo que deberíamos recalcar. Clarísimo, claro. No, o sea, no está previsto bajo ningún concepto que
que se venda, digamos. Que se pague por eso. Que se pague por eso, ¿no? Eso no tiene. Es justamente el poder ayudar o son las decisiones de familia que se toman. Y la alternativa para estos casos es la adopción por consentimiento. Ahora que topó, doctora, el tema de las madres adolescentes o de las jovencitas que se quedan embarazadas, ¿es una solución que podría, una alternativa tal vez para el aborto? Claro, es uno de los caminos por el que puede optar y para proteger la vida de ese niño, ¿no? De todas maneras es una decisión dura, también puede optar por tenerlo, pero es uno de los caminos que están yo quería hacer una pregunta, y es que hablamos generalmente de cuánto al niño le costaría adaptarse. La familia también necesita ayuda, es decir, los padres también necesitan un acompañamiento. ¿Cómo es este acompañamiento? ¿En qué se trata? ¿Cómo se hace? Bueno, cada persona es un mundo, así que cada uno va a lidiar también con su propia historia, se van a actualizar cosas que ha vivido cada uno, así que sería recomendable que cada uno tenga su proceso terapéutico, ya sea como pareja o individual, para poder ir adaptándose, como tú decías, y también aprender a ser padres, porque nadie se convierte en padre, ya sea ni biológico ni adoptivo, de la noche a la mañana. Es un proceso de construir el vínculo, y si bien tenemos también recursos cada uno para hacerlo, no está de más pedir una ayuda externa, ¿no? Es importantísimo. Retomando el tema de las madres adolescentes o de los embarazos no deseados, no planificados, más bien por ponerlo así, ¿debe haber algún contacto directo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Y le pregunto esto para evitar los bebés abandonados, como lo hemos visto en las noticias, como hemos visto que hay estos casos de mamás que dejan a los bebés, por ejemplo, en las maternidades. ¿Eso está sancionado por el Código Orgánico Integral Penal? Así es, eso está penalizado, y por otro lado la alternativa que tienen estos casos es poder acudir a las oficinas técnicas del MIES a nivel nacional, porque lo peor que pueden hacer, lo más terrible que pueden hacer es abandonar a los niños, porque están expuestos a las inclemencias del clima, a no tener su referente familiar cerca. Ellos, como decía la doctora, tienen esa memoria donde saben perfectamente que hubo una desvinculación ahí, un desapego. Y lo importante es que esos casos no sucedan y que más bien acudan al MIES para que puedan recibir orientación sobre estos casos. Guido Mosquera, subsecretario de Protección Especial del MIES, y Maribel Ceballos, psicóloga clínica, muchísimas gracias, porque creo que hemos despejado las dudas de la ciudadanía, hemos recibido llamadas de las 24 provincias, así que gracias por estar aquí al mediodía. No, muchas gracias a ustedes. Antes de despedirnos, quiero decir que creo que es básico saber que para ayudar no es necesario solo adoptar. Hay muchísimas otras maneras. Investigue usted cómo podemos darle una mano a toda esta gente que está ayudando tanto también para que los niños tengan unas casas de hogar de acogida y bueno, estén bien tratados hasta que puedan ser adoptados. Víveres, por ejemplo, ¿no? Ropa en buen estado, juguetes, creo que son cosas que como ciudadanos podríamos colaborar. Hay un tema fantástico que es el famoso del apadrinazgo. Usted puede apadrinar a un niño durante muchísimo tiempo, así que bueno, les dejamos esa inquietud para que usted también investigue. Y le planteamos otra. A ver. ¿Y el tema de mañana, qué te parece? Tema importantísimo mañana, se vienen ya las elecciones. No vamos a hablar de nada político por si acaso, solamente técnico. Así es, queremos contarle a usted si sabe ya dónde tiene que votar, cuáles son las sanciones, qué dignidades se escogen, porque ya estamos a las puertas de esta elección general, 19 de febrero, Arturo. Por supuesto, para que esté pilas entonces, no se pierda mañana aquí al mediodía. Le esperamos. Un abrazo para todos. Chao, chao.